Bueno, yo vine a Barcelona con 30 años, Ujú. en 2003, y acababa de terminar la carrera de Letras Hispánicas en la Universidad Veracruzana, y vine aquí para hacer un doctorado en literatura comparada en la Universidad Autónoma. Digamos que ya escribía desde hace muchos años, desde los 15 años más o menos que yo estaba escribiendo y que había participado en algunos talleres literarios, pero no había logrado terminar nada. No tenía ninguna novela, ningún libro, tenía cuentos sueltos por allí. Y vine aquí, además de la idea del doctorado, venía pues con las ganas de escribir, ¿no? De alguna manera, sabiendo que Barcelona era un lugar de editoriales, de mucho movimiento cultural, lugar de paso de escritores, pero sin que tampoco eso hubiera sido la razón por la que vine aquí, ¿no? O sea, la razón realmente fue académica. Tenía una beca de la Unión Europea y, y mi intención era realmente haberme quedado el tiempo que me duraba la beca, ¿sabes? O sea, era como, yo pensaba que esto iba a durar 2 años, luego me extendieron la beca un tercer año y mi plan hubiera sido volver a México, ¿no? No con el doctorado terminado, porque no hubiera dado tiempo suficiente a escribir la tesis, pero pensaba que habría avanzado bastante y ya está, esos eran mis planes originales. Después viví en Guadalajara en dos épocas diferentes, una de niño, durante un año que estuvimos en Guadalajara cuando yo tenía pues 4 años, que fue por razones de trabajo de mi padre, y después cuando ya volví a Guadalajara, que viví allí entre los 15 y los 25 años, viví 10 años en Guadalajara, es decir, que ahí sí pasé una temporada larga. Pero en realidad mis primeros recuerdos son en Lagos, Ok. es decir, mi infancia, puedo decirte, mi adolescencia, la primera parte fueron en Lagos y mis recuerdos más importantes transcurrieron ahí. Vale. No es Barcelona específicamente, pero sí es el desarraigo, ¿no? Digo que no es Barcelona específicamente porque debo de ser muy sincero y decir que no creo que Barcelona me haya influido tanto en sí. Lo que me ha influido es irme a México. Y me ha influido en niveles muy profundos, como por ejemplo en la transformación de mi propia manera de hablar, en la pérdida de un vocabulario que dejas de utilizar con frecuencia, porque además es que yo estoy casado con una brasileña, mis hijos nacieron aquí, en casa hablamos indistintamente portugués o catalán, perdón, portugués o castellano, mis hijos hablan catalán, pero digamos que yo en la cotidianidad, aunque cuando hablamos en español yo suelo sentirme bastante libre de hablar como yo quiero, he ido perdiendo mucho, ¿no? El tono mexicano, el vocabulario, tal. Y entonces ese fenómeno hubiera sucedido viviendo en Barcelona, viviendo en Berlín, viviendo en donde sea. Es decir, no es específico de Barcelona. Y entonces produjo una crisis lingüística, poética si se quiere, que fue la que produjo el cambio entre esos tres primeros libros y sobre todo el primero, No voy a pedir a nadie que me crea, ¿no? Digamos el libro de transición. Hay como un bloque de esas tres novelas mexicanas, escritas desde la distancia, con mucha ironía sobre la realidad de México. Luego ahí la conciencia de que no puedo seguir por allí, de que sería falso, de que he perdido algo que no debo de empeñarme en recuperar, sino que tengo que ir a algo diferente, algo nuevo. Y de ahí surge No voy a pedir a nadie que me crea, que es una respuesta, por decirlo así, sincrética, utilizando mucho, por supuesto, también el lenguaje mexicano, pero también incorporando tonos narrativos. Pues hay un personaje argentino muy importante en la novela, hay un italiano, hay catalanes, obviamente, es decir, hay todo un juego con el lenguaje, un mestizaje lingüístico. Y luego en La invasión del pueblo del espíritu, mi última novela publicada, también hay una manera distinta de dar una respuesta a esa crisis, que es
la contraria, que es la de desidentificar el lenguaje, ¿no? En lugar de usar todos los tipos de lenguajes, como el no voy a pedir a nadie que me crea, no, utilizar un lenguaje nuevo, entre comillas, que solo existe en esa novela, que tiene ciertos juegos de negarse a nombrar las cosas, ¿no? No se nombran las nacionalidades, no se nombran ciertas frutas o verduras por su nombre, es decir, todo aquello que pueda producir identidad se niega, ¿no? Entonces, incluso se llega al grado de que a los chiles se les llama pimientos, ¿no? Sí. Casi que como por provocación, como por decir, ni siquiera eso hay que respetar, ¿no? Sí. Pero esto es un proceso que no para, es decir, no hay como... Uno a la distancia lo trata de organizar y dice, esto es una trilogía y ahora no sé qué, pero no, por lo menos para mí, está en continuo cambio, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo hace 2 libros negaba, cuando di el paso a escribir No voy a pelear a nadie que me crea, dije, no puedo volver a escribir haciendo de cuenta que soy solo un escritor mexicano, porque esa no es mi realidad, es decir, mi realidad es otra, y tengo que asumir esa postura mixta. Y en ese momento para mí me parecía como muy tajante esa respuesta, como decir, yo no puedo hacer eso. Ahora no lo veo, y ahora de hecho lo que estoy escribiendo ahora es hiper mexicano, ¿no? Okay. O sea, es como lo más mexicano que he escrito, jamás, ¿no? Y a nivel lingüístico hay todo un trabajo de recuperación de expresiones populares, es una novela en un sentido muy nostálgica por ese trabajo con la lengua, pero al grado que digo, estábamos en pandemia, ¿no? Entonces estamos encerrados y hay lo que hay, ¿no? Y eso también posibilita otras cosas, pero una de las cosas que hice en pandemia fue leer entero el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Y me lo leí completo. Llené un cuaderno entero de expresiones y frases, refranes, dichos, que luego ya no hay, al principio las estaba utilizando mucho y luego empecé a notar que se veía muy artificial, he ido trabajando eso. Ya no sé qué tanto va a quedar en el manuscrito final, pero lo que sí es que he hecho un trabajo como por recuperar eso, ¿no? Por entrar en un tono narrativo que no solo sea muy mexicano, sino que es un mexicano muy determinado, de una determinada época, muy como años 80, ¿no? Okay. Y muy casi congelado en el tiempo, ¿no? Bueno, los premios tienen un efecto de visibilizar, ¿no? No solo esa novela y lo que va a seguir después, sino incluso lo que has hecho antes, ¿no? Digamos que hay gente que me descubrió a partir del premio y que era como, pero si ya tiene otros libros, ¿no? Entonces eso también ayuda, ¿no? Es decir, que de pronto vengan nuevos lectores para tu trabajo y que no te conocían antes. Y luego un premio de alguna manera, pues, es verdad que visibiliza y entre comillas legitima, ¿no? Entonces sí, me ha cambiado la vida en el, digamos, posibilitarme ciertas cosas que no es que fueran imposibles sin el premio, pero que quizás serían más difíciles, o que me ha abierto puertas, ¿no? Me ha permitido, sobre todo, de alguna manera continuar haciendo lo que a mí me interesa. El premio ha ayudado a que no solamente a seguir escribiendo, sino también a que yo pueda pues organizar mis talleres, que es algo que me gusta mucho y que me interesa y que además me permite vivir, dar clases. Entonces, el efecto de que el premio ha tenido ha sido básicamente el que me ha permitido dedicar mi tiempo a leer y escribir, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, es decir, mi ambición en la vida era esa, ¿no? Mi ambición en la vida era conseguir que mi tiempo estuviera dedicado a esto, y es lo que hago hoy en día. Y bueno, digamos que no fue por el premio, pero el premio ha ayudado bastante. Pero al grado que
que digo, estábamos en pandemia, ¿no? Entonces estamos encerrados y hay lo que hay, ¿no? Y eso también posibilita otras cosas, pero una de las cosas que hice en pandemia fue leer entero el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? O sea, nosotros los mexicanos creo que sabemos muy bien el mecanismo superficial de la apertura, ¿no? Los mexicanos somos aparentemente muy abiertos y aparentemente muy amigueros y aparentemente muy receptivos, pero esto es hasta cierto punto falso, ¿no? Es decir, no que seamos hipócritas, pero hay una especie de juego en ello, ¿no? Es decir, es como una puesta en escena, ¿no? Vente a mi casa a cenar, mañana te llamo, no lo llamas. Carnal, hermano, después de 5 minutos de haberlo conocido, ¿no? Abrazos, bueno, ahora abrazos no, pero vamos a hablar siempre en términos del mundo real, no el mundo pandémico. Declaraciones de amistad eterna, no todo esto. No es que sea mentira, no es que seamos hipócritas, pero también tiene algo de puesta en escena, tiene algo de máscara, ¿no? Y eso aquí no se entiende. Esa puesta en escena aquí no sucede, ¿no? Y por eso nos extrañamos nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a esa puesta en escena, ¿no? Y si a nosotros alguien nos cae bien cuando llegamos aquí, solemos de inmediato querer hacer más planes o invitarlo a algo, y eso es recibido con cierto recelo, ¿no? Porque la gente aquí no está acostumbrada a esa intromisión. Se puede incluso considerar una cierta intromisión, ¿no? Como si acabas de conocer a alguien y ya le estás diciendo, oye, ¿por qué no te vienes a cenar a mi casa la próxima semana, ¿no? Y es como, no nos conocemos, ¿por qué me estás invitando, ¿no? Y eso solemos interpretarlo como una aridez, ¿no? Como que los catalanes son difíciles, como que son cerrados. Y en mi experiencia no es así, es decir, esto lo digo, claro, ya después de vivir aquí muchos años, pero mi experiencia es que, digamos que es una sociedad cautelosa, ¿no? Conservadora, muy conservadora, y por lo tanto, digamos que siempre va como a tientas, ¿no? Quiere ir sobre lo firme, ¿no? Pero cuando hay una apertura, esa apertura es real, ¿no? Y entonces ese ven a cenar a mi casa es de verdad, no es que me voy a olvidar, ni que te lo dije porque estaba contento en ese momento y al día siguiente ya me olvidé. Entonces yo después de todo este tiempo aquí y de que mis hijos han nacido y crecido aquí, que convivo bastante con la gente de aquí, podría decir que no es verdad esta supuesta carácter más cerrado, más inhóspito. Yo diría que no es así. Pero entiendo también que no es un carácter festivo, que no es inmediatamente abierto, ¿no? Que cuesta un poco, que hay unos códigos sociales diferentes que hay que entender y que hay que ir manejando, pero que una vez que los entiendes, digamos que tampoco es que sean imposibles de manejar, ¿no? O varios, que si te venga... Tengo mis sitios. Bueno, yo he vivido más o menos en los alrededores, o en el barrio de Gracia, o en los alrededores del barrio de Gracia casi siempre, en todo este tiempo. Es un barrio que conozco, pero de verdad, como la palma de mi mano, calle a calle. Y digamos que sigue siendo uno de mis lugares predilectos. Y ahora sí, en tiempo pandémico, tengo que decirte que hemos recuperado el Parque Güell, ¿no? Que era un sitio absolutamente colonizado por los turistas, y que ahora que no hay turistas, yo vivo en ese barrio, en La Salud, hemos recuperado el parque para nosotros, ¿no? Y entonces es un lujo absoluto, porque de pronto ese parque precioso existe para la comunidad, ¿no? Y entonces yo paseo ahí al perro
y muy temprano por la mañana, y es un lugar hermoso para ver el amanecer, por ejemplo, ¿no? Y es un sitio, además en la parte de atrás hay un bosque, es un sitio muy bonito y tiene unas vistas de Barcelona muy bonitas.